Alcance Televisión presenta. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. Este es su programa Disfrutando el Matrimonio. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí una vez más compartiendo el mensaje de la palabra para cada pareja, para cada matrimonio. Queremos decirle que hoy vamos a tener un programa especial, muy diferente a como hemos estado acostumbrados a compartir con ustedes, ya que hoy vamos a compartir un tema comentado entre dos personas que me están acompañando. Les doy una cordial bienvenida. Tenemos aquí a Lupita de Luis, muchas gracias por estarnos acompañando, y tenemos aquí a Nidia de Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero decirles que en ausencia de mi esposo no pudo acompañarnos, pero aquí tengo dos bellas damas conmigo que vamos a estar compartiendo un tema muy especial, y yo creo que es algo donde las mujeres nos podemos identificar mucho con este tema. Realmente es algo que así es, y este tema el día de hoy que vamos a compartir con ustedes se llama conversaciones ilícitas. Le digo, mucho nos vamos a identificar. ¿Por qué? Porque la mujer realmente nos caracterizamos porque nos gusta mucho platicar, conversar, claro que sí, comunicarnos, ¿verdad? Creo que Dios nos dio algo muy especial, y lo hizo para bien, no lo hizo para mal, el hacernos un poco más comunicativas, con más deseo de convivir, de socializar y todo eso. Entonces, debido a eso creo que nos vamos a identificar, tendremos muchas cosas que compartir con todos nuestros televidentes, aquellos que nos ven también a través de internet. Un gran saludo a todos ustedes y espero sea de gran bendición este tema. Y el tema, le dijimos, se llaman conversaciones ilícitas. Quiere decir que es muy bueno conversar, pero no todo debemos hacerlo, no con cualquier persona, ¿verdad? Así es, no todas son legales. Así es. No todas caben dentro de la legalidad que Dios diseñó. Dios diseñó el lenguaje como algo muy especial. Qué cosa tan maravillosa hizo Dios al momento de darnos un lenguaje para comunicarnos. Si aún los animales se comunican entre ellos, los animales tienen esa habilidad. Dios les dio un diseño especial para que se comunicaran entre sí y pudieran subsistir, pudieran vivir, pudieran convivir también entre ellos. ¿Cuánto no más al ser humano, que viene siendo pues la corona de toda la creación? Realmente los seres humanos somos los que tenemos ese diseño especial y único que nos hizo con sus manos, y nos dio este lenguaje para compartir, para convivir, y es algo que nos ha llevado realmente a muchas mejoras en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, sin el lenguaje jamás hubiésemos llegado al matrimonio, ¿verdad que sí? Tan sencillo, ¿no? Tan importante. ¿Cuántos de nosotros recuerdan esos tiempos en que hablábamos horas y horas, sí, ¿verdad? Físicamente o a través de vía telefónica, sobre todo pues en los tiempos más de nosotros fue menos el chat que en estos tiempos, y fueron más los momentos de compartir vía telefónica, ¿verdad? De conversar vía telefónica. ¿Sí recuerdan ustedes, Nidia, recuerdas ese tiempo? Claro, yo pasaba horas, yo podía hasta desvelarme sí, y despertarme la mañana siguiente y como si nada, ¿no? Porque había hablado con mi amado, con mi novio en aquel tiempo, ¿verdad? Pero sí, de hecho, pues somos mujeres, ¿verdad? Y somos reconocidas porque nos gusta mucho platicar, por mucho conversar, así que yo pienso que es algo con lo que ya nacemos, pero sí tenemos que tener cuidado y vamos a aprender a cómo tener cuidado con las conversaciones, porque pueden ser muy buenas, y así como son muy buenas también podemos tener ciertos problemas, ¿verdad? Especialmente en el matrimonio. Así es, yo creo que este es un tema muy desafiante, ¿no? Porque en lo primero que tenemos que fijarnos muy bien, que tenemos que cuidar nuestro matrimonio. Estamos ahorita dirigiéndonos a ese matrimonio y esas conversaciones ilícitas, que hay diversidad de conversaciones que hoy en la actualidad son muy
Pues yo lo veo con mucha frecuencia, estas reuniones de mujeres y todo esto que se va pues desarrollando, ¿no? Pero sí somos responsables. Recordemos que el Señor nos dice que por cada palabra ociosa seremos juzgados. Imagínense una conversación ilícita, qué importante es delante de Dios cómo nosotros procedemos o qué hablamos. Y yo creo que la palabra está tan maravillosa que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si tú estás hablando cosas que están desagradando a Dios, pues primero que hay que analizar el corazón. ¿Por qué hay eso ahí? ¿Por qué está saliendo? Se sale porque está dentro del corazón, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema muy desafiante, pues estamos invitando a todas estas mujeres que están ahí para que nos estén acompañando a lo largo de todo este programa y aprenderemos juntas a cuidar nuestro matrimonio no teniendo conversaciones ilícitas. Así es. Las conversaciones ilícitas nos llevan realmente a la destrucción y es algo de lo que Dios dejó en su palabra tan claro, ¿verdad? Y nos da el consejo de que nos cuidemos. Tenemos que cuidar cada palabra que salga de nuestros labios. Y ahora cuando decimos o cuando hablamos conversaciones ilícitas, ¿de qué se está hablando? ¿Del mensaje que transmitimos? ¿Sí? O de la persona con la que compartimos. ¿De qué se tratará? ¿Quién me puede decir ustedes su opinión? Si lo ilícito viene de con quién converso, o qué es o cuál es el mensaje que estoy conversando, o sea, qué es lo que estoy transmitiendo a través del mensaje, cuál será lo ilícito. ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, Lupita. Pues yo pienso que tenemos que tener un especial cuidado tanto con quién estás hablando y qué estás hablando, ¿verdad? Porque se puede crear un ambiente, tenemos que estar muy expectantes porque recordemos que el enemigo de Dios, de nuestras almas, él está siempre pues teniendo planes con nosotros y siempre va a poner a alguien que a lo mejor te agrade y veíamos que son como 3 tipos, ¿verdad? De conversaciones que podemos nosotros estar ahí teniendo y teniendo cuidado de con quién hablas, pero también qué hablas. Porque, por ejemplo, en una relación con una persona del sexo opuesto, imagínate que tú sabiendo pues claramente estas enseñanzas de Dios y tú te permitas pues romper ese lineamiento o ese límite y que uno ciertamente sabe bien cuando eso se está pasando de algo que es propio y ya de repente empiezas a sentir que esa conversación ya no es tan saludable, que ya te puede llevar a pecar porque es ilícita y tú puedes decir, o alguien que nos está escuchando, pero por lo que se está tratando, no, simple y sencillamente porque a lo mejor con esa persona tú no puedes tocar temas que lo tienes que hacer exclusivamente con tu pareja. Así es. Pero decía algo muy interesante, realmente creo que sí brincamos esa línea de lo privado, ¿verdad? Hay cosas privadas que no se deben de compartir y ahorita como hablabas muy bien acerca de los 3 tipos de conversaciones, hoy vamos a estar tratando estos 3 tipos de conversaciones. ¿Cuáles son esos 3 tipos de conversaciones ilícitas? Bueno, una de ellas, vamos a comenzar con ellos, es con el sexo opuesto, que no viene siendo nuestra pareja, nuestro cónyuge, nuestro amado, para aquellas que son mujeres, al igual para los que son varones, con aquellas personas que no es su pareja. Sí, es algo muy importante, tenemos que tener un especial cuidado de no romper con esa privacidad, ¿no? Porque nosotros cuando hicimos un pacto, ¿sí? Cuando nos unimos en matrimonio, hicimos un pacto el cual debemos de cuidar, y cuando dice de cuidar está hablando en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces no debemos de romper esa privacidad que nosotros debemos de tener con nuestro cónyuge. El sexo opuesto, tenemos que guardar cierta distancia con ellos. Es muy importante que hombres que nos están escuchando ahorita sepan perfectamente que hay ciertos temas, ciertas cosas muy privadas, muy personales, sentimentales y todo, que no se deben de tratar con el sexo opuesto, que no es su esposa, que no es su madre, que no es su hermana, o sea, que no va con lazos cercanos de familia. Y esto es algo muy, muy importante, cuidarnos, tanto varón como mujer debemos de cuidarnos. En estos tiempos creo yo que se da de todo, ¿no? Se da tanto en el varón como en la mujer, desafortunadamente. Sí. Y esto es algo muy, muy... Las estadísticas nos hablan a nosotros que se da sobre todo cuando una relación está en problemas, está en dificultades, y todos los matrimonios tenemos diferencias, tenemos momentos críticos así, y este tipo de conversaciones justamente en ese tiempo se dan. Es cuando la mayoría de los matrimonios han caído en este tipo de errores, ¿sí? De tener conversaciones con el sexo opuesto. Por ejemplo,
nosotros tenemos que ver con quién estamos hablando, es una de las cosas bien importantes, ¿ok? Sí. Con quién estamos hablando. Esa es una de las primeras puntos claves que debemos de considerar, con quién hablamos, ¿ok? Así es. Si usted va a hablar, vamos a suponer en su trabajo, ¿sí? Para las personas que trabajan, que laboran, si usted va a hablar en su trabajo, tiene que ser solamente cosas que no estén relacionadas con su relación, con su pareja, con su matrimonio. Es por eso que debemos de cuidar esa área, ¿no? O sea, yo me voy a relacionar, es inevitable que el momento que estoy laborando tenga que convivir, compartir y conversar con el sexo opuesto, pero me tengo que limitar solamente a todo lo relacionado al área laboral. Así es. Sí, es algo importante. Creo que esta relación que hemos visto, cuántos matrimonios han sido destruidos por esto, que aparentemente es algo sencillo, simple, pero detrás de esto está la destrucción de algo que Dios pues ha pactado, ¿verdad? Y algo que sucede mucho ahorita en los trabajos es precisamente eso, el hecho de estar conviviendo a diario con un compañero de trabajo, con una compañera, en este caso pues nuestros esposos o los esposos de nuestras amigas que en esta hora están pues sintonizando este programa, empieza a hacerse algo a lo mejor que sin ellos darse cuenta empiezan a rebasar esos lineamientos de los que estábamos hablando anteriormente, y entonces ¿qué pasa? Que empieza a contarle lo que ha pasado con su esposa, que se molestó con ella con el novio, y qué sucede aquí, que aparentemente se quieren aconsejar y todo, pero ya van conociendo áreas que no está permitido para otros. Yo creo que algo que tenemos que cuidar mucho dentro de nuestro matrimonio, y lo recuerdo de algún consejo de mi pastor, es: yo nunca, dice, permito que terceras personas intervengan en mi matrimonio. Somos mi esposa y yo, y los problemas los resolvemos entre ella y yo. Nunca le damos cabida a nadie más, llámese amiga, llámese amigo, llámese el nombre que tenga, dice, o sea, somos ella y yo. Y eso sería muy importante, pues, reflexionar en esto y decir, es verdad, o sea, yo con mi compañero de trabajo no tengo por qué ventilar la problemática de mi matrimonio, ¿verdad? O sea, es algo que... No, y siempre lo que es en el trabajo, ¿verdad? El trabajo, porque ahí es donde nos podemos relacionar con muchas personas, tanto como mujeres, tanto como hombres. Y es muy común que aquella chica, aquella mujer que tiene ciertos problemas, ya si tú lo dices a que 2 o 3 personas lo escuchen, ya te estás ahí pues ya arriesgando, ¿verdad? A que otra persona entre también a tu matrimonio. Entonces ahí es donde empieza ese problema, y es ahí donde, bueno, ahorita que estamos conversando acerca de dónde empieza lo ilícito. Bueno, en mi forma de pensar, ¿verdad? Cuando ya entra lo ilícito es cuando ya empieza a involucrarse los pensamientos, pero es todo como un ritual, ¿verdad? Porque empieza primero la conversación y siempre va a salir, ponemos entre comillas, el héroe, ¿no? El héroe, el que quiere decir, oh, mira, estás pasando situaciones difíciles, no te preocupes, yo te voy a respaldar, yo te voy a dar buenos consejos. Siempre hay una persona, ya sea hombre o sea mujer, que va a salir el héroe. Pero si aquella persona no tiene el conocimiento de Dios, las bases bíblicas, pues realmente el consejo va a ser equivocado. Y ya después viene el segundo proceso, la segunda etapa, ya donde pueden entrar ya en adulterio. Ahí es donde ya se empieza a manifestar el pecado, aquel pecado, ¿verdad? Que lo concibimos y después de cierto tiempo ya se empieza. Y todo a causa de una conversación ilícita, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros decíamos, podemos platicar con todos, ¿ok? Aún con el sexo opuesto, pero decía Pablo algo muy interesante, ¿no? Dice en la palabra, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, ¿es pecado conversar con una persona del sexo opuesto en el trabajo? No es pecado, el problema aquí es la antesala del pecado, ¿ok? La antesala del pecado, hablando de cuando ya empezamos a conversar situaciones privadas, íntimas, o sea, situaciones de familia, situaciones del matrimonio, ahí es la puerta abierta para el pecado. Entonces, hay cosas, el mensaje es bien importante. Cuando yo converso con el sexo opuesto, yo tengo que tener mis lineamientos, ¿no? ¿Cuáles son mis lineamientos? Ok,
yo puedo conversar con esta persona siempre y cuando no intimidar en la conversación con él. Cuando digo intimidar, estamos hablando de aquellas cosas que solamente incluyen a la familia, al matrimonio, a la pareja. No tengo que compartirlas con ellos, ¿no? O sea, no es la persona adecuada. Ahora, aún dentro de los que conocemos la palabra y todo eso, tenemos que tener mucho más cuidado todavía, aunque fuera un consejero. Una de las cosas que mi esposo y yo hemos estado haciendo en estos años que hemos estado aconsejando matrimonios, que siempre cuando viene una persona nada más a consejería, es muy importante, si es varón la atiende él, si es mujer la atiendo yo, o si no, los dos juntos, ¿no? Pero nunca uno de nosotros con el sexo opuesto, ¿ok? ¿Para qué? Para protegernos. Aún con el conocimiento de Dios tenemos que tener cuidado de que vaya a salir un mal comentario, o que se vaya a malinterpretar algo en la conversación. Entonces es uno de los cuidados y la protección que nosotros debemos de tener, que Dios nos demanda a nosotros que seamos astutos, ¿sí? Recuerden, en el huerto del Edén habla de la astucia que tuvo la serpiente. Tuvo una astucia de tal manera, podemos nosotros ver en el libro de Génesis capítulo 13 en adelante, y vemos cómo entabló una conversación con Eva, ¿verdad? Entonces, una astucia de de Satanás, donde a ella fue un engaño, ¿ok? Toda conversación ilícita es un engaño, ¿ok? Esa es una de las cosas que nosotros podemos estar plenamente seguras, es que en toda conversación ilícita se da engaños. Por ejemplo, Eva fue engañada y le dice, bueno, ¿te dijeron que esto era malo? No, ¿cuál malo va a ser? Si mira, con esto tú vas a conocer más cosas, vas a sentirte mejor, vas a ser como Dios, ¿no? Entonces, es ahí donde se da el primer engaño en la humanidad, ¿no? De ahí viene. Y es por eso que hasta la fecha se sigue teniendo engaños a través de conversaciones ilícitas. Una, ella no tenía que haber conversado con la serpiente. No estaban al nivel, ¿ok? No estaban al nivel. Estamos hablando que la serpiente era un animal y ella era un ser humano, era una conversación ilícita. No era la persona indicada, no era la creación indicada, mejor dicho, porque no era persona. Entonces, otra de las cosas, el mensaje no era el apropiado tampoco. Y es lo mismo de lo que estamos hablando en este momento acerca de esas conversaciones que se dan con el sexo opuesto. No es la persona indicada, ni es tampoco el mensaje adecuado. El mensaje adecuado es que yo mantenga mi línea diciendo que esta es la relación que llevo contigo laboral solamente, por lo tanto hasta aquí es donde me corresponde, ¿no? Cuando se da algo más, ser astuta, dice también. Tenemos que, Dios también demanda a nosotros que seamos astutos, que podamos identificar a tiempo un engaño. ¿Por qué? Porque en toda conversación ilícita se va a dar engaños. ¿Cuántas hombres ahorita se pueden identificar, o mujeres que dicen, caí en el engaño? ¿Ok? Me dijo, eso no es malo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen, no es malo que salgas que te invite a cenar o a comer? No hay problema. ¿Sí? Un jefe a su subordinado, o un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, decir, no es malo que salgamos a comer, no tiene nada de malo eso. Entonces la serpiente comenzó con eso, que te han dicho que es malo, ¿okay? Y es la misma estrategia que se está usando hoy en día. ¿Quién te ha dicho que eso es malo? No es malo que tengas una aventura, o sea, que conozcas a alguien más, que no es malo esto, no es malo lo otro. Entonces, esa es una estrategia diseñada por el enemigo para engañar, ¿ok? Porque nosotros podemos ver la historia de esta conversación ilícita de Adán y Eva, de la serpiente y Eva, y cómo se viene la destrucción a todo este mundo a causa de eso. Después de una conversación ilícita, se da la destrucción. Y muchos matrimonios ahorita se han destruido debido a esas conversaciones ilícitas con el sexo opuesto, con la persona que no es con la que se tenía que conversar, ni tampoco el mensaje que se tenía que dar. ¿Okay? Así es, fueron permisivos y se dieron esa oportunidad sin saber que detrás de esto pues está la mano de Satanás, porque empieza todo como el pecado es atractivo, ¿no? O sea, Satanás no te va a poner nada que te atemorice, sino que empieza a ponerte un cuadro que te atraiga, te seduce, y empieza este plan demoníaco, por así llamarlo, porque esto es lo que está haciendo. Él siempre se va al matrimonio, porque sabe que una vez que ha destruido el matrimonio, puede destruir a los hijos, después se hace algo tremendo aquí, pero qué importante es que de verdad podamos
empezar también con nuestros esposos y decirle esto, ¿no? No te permitas ayudarse unos a otros, porque recordemos que dos son mejor que uno, y siempre estar cubriéndonos las espaldas o decir, yo tengo así como un testimonio muy rápido de precisamente de unos pastores, y dice que él veía la intención de ese hombre cuando se acercaba a su esposa, muy cordial, pero él dice, pues yo viniendo, pues todo el mundo, ¿no? Esa sensación que le daba, y dice que habló como amigos que somos, y le dice, mira, yo estoy viendo esto, y ella, ¿cómo crees? O sea, qué mal pensado. Mira, le dice, yo te lo estoy diciendo como amigo que soy, porque si tú te hundes, yo no me voy a ir contigo. Pero qué sabio, ¿no? O sea, qué sabio poder conversar con tu esposo y que él te pueda percibir, porque a veces uno de mujer dice, ¿qué? ¿Que tiene mala intención conmigo? Pues date cuenta, o sea, no te permitas conversar, o pon los límites, establece algo ahí, porque yo veo más allá, ¿no? Entonces dice que cuando alguien más se lo empieza a comentar y ella se da cuenta, dice, ¿qué razón tenías? Pero yo lo hice como amigo, dice ya, porque ella se sentía ofendida y decía, me estás como, no, ni te estoy haciendo un reclamo, te estoy diciendo algo que yo estoy viendo, algo que se puede llegar, porque sé cómo obra esto, pues. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios. Recordemos la palabra donde dice que la mujer pues sabia edifica su casa, y eso tiene que ver con todo, ¿no? Esto engloba todo, no nada más, cuando oímos esta palabra imaginamos el ama de casa, ¿no? También es cuidar esta relación o esta conversación con la persona del otro sexo. O sea, la mujer sabia, edifica su casa. Y una manera de edificar tu casa y de guardar tu matrimonio, de cubrirlo, es esta. No te permitas, mujer, pues ventilar cosas que no le corresponde al sexo opuesto. Ve con la persona indicada. Así es. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y regresamos. No le cambie, siga con nosotros, porque vamos a ver, dijimos que teníamos tres tipos, acabamos de mencionar uno nada más, nos faltan dos donde usted puede identificar, y sobre todo es para que guarde y cuide su matrimonio, ¿ok? Lo que esté en nuestras manos hay que hacerlo para mejorar nuestra relación y sobre todo para guardarla del pecado. Así ¿Okay? es. Regresamos aquí en su programa Disfrutando el Matrimonio. No le cambie, siga con nosotros. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu... No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu... Pues hemos regresado aquí en su programa Disfrutando el Matrimonio. Estamos acompañada de Lupita y Nidia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les decimos que es un tema diferente en ausencia de mi esposo, pero estamos compartiendo el tema de las conversaciones ilícitas. ¿Sí? Y mencionábamos tres tipos de ellas. Una de las conversaciones ilícitas se da con el sexo opuesto, y ya dijimos qué tipo de conversación, ¿no? Que podemos saludar y convivir con las personas del sexo opuesto, claro que sí, no está prohibido. El problema es que como ya mujeres casadas tenemos que tener nuestros límites, como hombres casados tienen que tener también sus límites, hasta dónde van a llegar con una conversación con el sexo opuesto cuando no se trata de su cónyuge. Así es, ¿okay? Y muchas veces tenemos que tener también ese cuidado, ¿verdad? Porque podemos lastimar a nuestra pareja, ¿verdad? O podemos ser lastimadas, así que tenemos que tener mucho cuidado con quién hacemos conversación y qué tipo de conversación. Como hemos estado hablando anteriormente, no todas las conversaciones vamos a hablar con las personas, ¿verdad? Hay conversaciones en las que uno se los tiene que guardar, así como María, ¿verdad? María, cuando a ella le dijeron que iba a tener un bebé y que iba a ser concebido por medio del Espíritu Santo, ella se guardó. Y hay ocasiones en que es mejor guardarse, entonces, o buscar la persona correcta. También pues no tiene nada de malo, ¿verdad?, conseguir esa ayuda. Muchas veces necesitamos ayuda en los matrimonios, aquel consejo, pero tenemos que tener mucho cuidado a qué persona vamos a confiar nuestra vida, nuestro matrimonio. Muchas veces también nos
arrimamos, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pero si nos vamos a arrimar a un árbol que tal vez esté ladeado, ¿verdad? Y no está ni dando sombra, entonces, ¿qué podemos esperar? Así que tenemos que tener mucho cuidado en la conversación, lo que vamos a hablar y a quién vamos a hablar, ¿verdad? Porque queremos cuidar nuestro matrimonio. Así es. Y queremos decirles que aún personas que tienen buenos principios, aún personas que han deseado lo mejor, que durante años se han mantenido estables con una buena relación en su matrimonio y todo, aún esos han caído, aún esas personas han sido engañadas. Entonces, ¿qué quiere decir? No tenemos que violar estos principios, ¿no? Son básicos para nuestro cuidado. Nadie podemos decir, estoy tan fuerte así, que no me pasaría. No, hay pedido personas, tanto varones como mujeres, han sido seducidos a tal grado a través de las conversaciones que han terminado en el pecado y destruyendo sus hogares. He conocido personas de buen nombre, personas de grandes principios, aún conocedores de lo bueno y lo malo, y de todas maneras, ¿verdad? Ha sucedido. Entonces, mejor es, como les digo yo a mis alumnos en la clase de instituto, les digo, entre más lejos permanezcamos de la orilla, es menos probabilidades de caer, ¿ok? Así es. Tenemos que mantenernos a distancia. Si hay un precipicio ahí, o sea, ¿para qué te vas a la línea a ver cómo está, ¿no? Que algo importantísimo es esto, ¿no? Siempre que estés en el lugar que Dios no quiere que tú estés, algo malo va a pasar. Recordemos a David, cuando él tenía que ir a pelear una batalla, se decidió quedarse, y es cuando él cae en adulterio. Él se permite hacer algo que verdaderamente pues estaba fuera de la voluntad de Dios. Dios le había dicho que fuera a pelear esa buena batalla, pero ¿qué sucede? Él dice, no, esta vez yo me quedo, empieza a contemplar a esta mujer y cae en ese tremendo error que es el adulterio. Entonces, siempre que tú no estés en el lugar donde Dios no te quiere tener ahí, pues siempre vas a estar, pues, en esa tentación. Dos, es muy probable que puedas caer porque Dios ha anhelado algo diferente para ti. Y yo creo que, fíjense, David era conforme al corazón de Dios. Qué tremenda expresión de Dios, qué tremenda declaración de Dios. Sin embargo, por estar en un lugar donde no debía estar, cae en adulterio. Entonces, por estar en una conversación ilícita, puedes caer en adulterio. Puede ser ese camino que a lo mejor tú ni siquiera lo estás imaginando, pero Satanás sí sabe lo que está planeando y lo que está haciendo. Así es. Entonces, qué importante es cuidarnos, protegernos, estar al pendiente, y como decías, no solamente de nosotros, sino de nuestros cónyuges también. O sea, tener una comunicación con ellos tan estrecha, de tal manera que decirle, no te preocupes, si yo veo algo te lo voy a decir. Si tú ves algo también, compártelo conmigo, ¿no? Entonces, así es. ¿por qué? Porque somos uno y tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces, ahora, no nada más con el sexo opuesto es con las únicas personas con las que corremos riesgo cuando nosotros empezamos a externar nuestros sentimientos, emociones o problemas que traigamos en el momento, sino también en las conversaciones que se da entre amigas. Esa es otra, ¿no? O entre amigos los varones, ¿ok? Entre amigos los varones. Muchos varones, a mí me ha tocado a veces escuchar algunas conversaciones de varones cuando estos no conocen a Dios, y cuando ha habido problemas, los consejos que se dan entre sí es realmente directos a la destrucción, ¿no? El consejo que Satanás le dio a Eva fue directo a la destrucción, y así mismo se da entre amigas. Qué importante es con quién abro mi corazón yo de los problemas que yo tengo en mi relación, en mi matrimonio, en mi familia. Qué importante es identificar con qué persona los comparto, aunque sea con las personas del mismo sexo. ¿Y por qué? Porque voy a recibir consejo de esa persona. Conozco un caso de de dos amigas, íntimas amigas. Entonces, una de ellas estaba teniendo problemas en su matrimonio, y la otra le aconseja, ¿verdad?, que tome una decisión, pues, de conocer a otra persona, que no hay problema, que no hay nada de malo, ¿no? Que conociera a alguien más. Entonces, ella misma interviene, ella misma es el lazo entre un varón y se lo contacta a su amiga. Ella fue el intermedio en todo esto, ella fue la que la aconsejó, estuvo involucrada en todos los momentos y en todas las etapas de esta relación ilícita.
Entonces, qué importante es, ¿verdad?, con quién comparto, quién es la persona que me va a prestar oído o de quién voy a aceptar yo un consejo, porque esta es otra conversación ilícita. Así es algo, yo creo que está muy interesante este tema porque a veces no nos detenemos a ver estas cosas que pueden terminar con un matrimonio, y esta conversación ilícita que se da en el caso de nosotros con las mujeres y en el caso de los varones pues con los varones, es muy delicada porque este es un caso, pero hay muchos casos donde esa amiga te malaconseja y entonces tú creyendo que es tu mejor amiga, que es pues una mujer que es sabia, que a lo mejor ha tenido más experiencia, tú empiezas a hacer caso a este consejo y te das cuenta cuando ya esto es roto, cuando tu matrimonio se va a la destrucción, que ese consejo no era el mejor consejo y que no era la persona indicada para aconsejarte. Algo que también pasa con mucha frecuencia, siento yo, esta conversación que te permites ilícita, se puede decir con esta amiga, donde tú pues confías tus intimidades, confías pues cosas que nada más, volvemos a repetir, son de tu pareja. Y me encanta a mí todo esto del matrimonio porque hay una reflexión ahí que dice, casados, o sea, dos, ¿no? Enojados. Entonces, y viene, y son varios, ¿no? Son varias cosas. Y nadie puede intervenir más que tú y él, ¿no? Pero te permites tú involucrar a tu amiga y ella ya está al tanto de lo que pasa entre ustedes dos. Pero ¿cuántas veces esa amiga, y ha pasado, se empieza a enamorar de tu esposo? Porque dice, wow, o sea, esa tensión que tiene. Y sin darse cuenta, tu amiga se puede convertir en tu peor enemiga por una conversación en la cual tú no tuviste cuidado y no fuiste sabia y te permitiste pues tener esa conversación ilícita con esta amiga, ¿no? Igualmente algo que se está dando muy que es algo muy actual, estos cafecitos de entre mujeres que realmente no hay nada edificante, porque empiezan a hablar de los maridos, una se aconseja a la otra y evidentemente no hay sabiduría, ¿no? Porque tenemos que saber que si tú vas a recibir un consejo debe ser de alguien que es experto en la materia, que te pueda realmente aconsejar, y esto se da mucho el estar hablando ilícitamente. ¿Por qué? Porque ahí se ventilan cosas que desafortunadamente no debiera ser así, pero esto, Satanás yo creo que establece esto de una manera que las hace caer a todas y cuando menos se acuerdan, todas están ahí, pues al descubierto, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con a quién estamos escuchando como amiga, qué estamos compartiendo con esa amiga y qué estamos compartiendo con el grupo de amigas que nos reunimos, ¿no? Así es. Y las amigas influyen mucho. Sí, y pues bueno, a mí me gusta mucho tener amigas, ¿verdad? Y yo creo que yo no he conocido una mujer, perdón, que no tenga amigas. Así las es. personas, de las mujeres, nos gusta compartir, tal vez, mira qué bonito vestido, mira qué bonito te has arreglado, y siempre así somos hechas para comunicarnos y tener amistad, y esto puede afectar mucho. Porque es mucha influencia, una amiga es mucha influencia. Y luego nosotros como mujeres tenemos amigas en que las hacemos bien amigas, ¿no? Así es. Y luego les empezamos a platicar todo lo de nuestra vida, lo de nuestro matrimonio, así como Lupita nos comentaba y también Armida. Y después, ya que el consejo está dado y nosotros le hicimos caso a aquella amiga, cual el consejo pues no fue muy el mejor, apropiado. Sí, el apropiado, el correcto, y ya después nos miramos que ya el problema es aún mayor. Ya cuando, como también hay ocasiones que sí he escuchado que hay amiguitas que, bueno, te dice, estás pasando muchos problemas, ¿sabes qué? Mira, vámonos al baile, o vámonos para acá, vámonos para allá. Al cabo es que ni se van a dar cuenta, pero ¿sabes qué? Dios se está dando cuenta de todo. Y así es como el enemigo empieza a suavizar, a hablarte bonito al oído, mira, tú eres una muy buena mujer, pero no te debes de dejar y que vamos a disfrutar estos momentos, nadie se va a dar cuenta, así como la serpiente, exactamente, entró en Eva, ¿no? Muy suavecito, y ya cuando miró el problema que era ya aún mayor. Así que sí, una amiga es de mucha influencia y tenemos que tener cuidado con las amigas. Y bueno, y también esas relaciones ilícitas, ¿verdad? Esas conversaciones ilícitas y tener cuidado con las amigas. Es muy bueno tener amigas,
pero hay que tener cuidado. Claro que sí. Y sabes que mencionaba algo muy interesante que precisamente era uno de los comentarios que quería hacer. Realmente lo que nos lleva, ¿verdad?, a cometer pecado en medio de estas o tener esas relaciones ilícitas que ahorita se están dando aún a través del chat, es otro de los medios, el chat, que probablemente hay personas que dicen, bueno, solamente hemos chateado, pues sí, pero han chateado y han compartido información muy privada y muy íntima. ¿Sí? Y aún eso se considera pecado, ¿ok? Aún Así eso la es. Biblia lo menciona como pecado. Dice que no necesariamente en estos tiempos, a través de la gracia, no necesariamente una persona tiene que llegar a cometer el acto, ¿ok?, de adulterio, simple y sencillamente con haberlo pensado, con haberlo adulteró. deseado, imaginado, ya adulteró. Entonces, se da a través del chat también otro de los medios, tengamos mucho cuidado con eso. Es muy importante que su cónyuge, que su pareja pueda ver todas sus conversaciones que usted ha hecho, que Así estén a la es. luz, que diga, sabes que tú puedes Transparente. verlas porque no hay nada detrás de ellas. Dice que Adán y Eva, dice, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Habla no solamente de desnudez física, está hablando que eran tan transparentes que uno podía conocer la vida del otro sin avergonzarse. Quiere decir que puedes revisar mis mensajes, mi chat, mi Facebook y todo lo que tenga, lo puedes revisar y no me avergüenza, ¿ok? Porque no hay nada que yo esconda detrás de ello. Entonces, tenemos que ser como Eva y como Adán, ¿no? Y si estaban ambos desnudos, desnude todos sus medios de comunicación ante su cónyuge y que no le avergüence, quiere decir que todo está en orden. Así es. Entonces, una de las cosas que mencionaba Nidia ahorita en este momento me llamó la atención, porque en sí lo que nos lleva a cometer pecado, fíjense nada más, no es tanto lo que yo platico, ¿ok?, sino lo que recibo, Así ¿ok? es. Lo que recibo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está presente nuestro oído, ¿ok? Los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y dice que nosotras, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, esto habla de que nos gusta la alabanza, nos gusta el que alguien nos haga algún halago, ¿ok?, que nos haga sentir bien, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. A Dios le encanta la alabanza, y nosotros también, por ser seres humanos, ¿a quién no le gustan los halagos? Entonces, cuando platicamos con el sexo opuesto, lo que nos atrae es la manera en cómo nos habla, lo que nos dice, empieza a exaltar todas las cosas de nosotros buenas, y ahí donde nos enlazamos, ¿ok? Y ahí donde nos enlazamos, tanto varones como mujeres caen a través de esta trampa, ¿sí? Así es. ¿Por qué llegamos al matrimonio? Porque nos sentimos halagados, nos sentimos muy bien que haya una persona que esté interesada en nosotros, que nos haga sentir especiales y todo eso. Entonces, el oído es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién le prestamos oído, Que se ¿ok? permite Que es precisamente ahí donde se da, donde se incuba el pecado, ¿ok? Ahí es donde se forma el pecado, en lo que yo escucho, lo que yo recibo, ¿ok? ¿Por qué? Porque decía, estamos deseosos, sobre todo cuando hay diferencias, hay problemas en el matrimonio, estamos deseosos de sentirnos bien, de sentirnos halagados o halagadas, y que alguien en tu trabajo lo haga, es una puerta abierta. Tenemos que tener mucho cuidado, poder cortar. Igual con las amigas pasa lo mismo, ¿no? Esta amiga le decía, recuerdo a esta persona que la aconsejó en el caso que les platicaba, y le decía, tú eres una gran mujer, tú mereces a alguien mejor, tú eres esto, lo otro. Entonces empezó por el halago, ¿ok? Empezó por hacerla sentir bien y especial, y después le comparte la idea de que conviva con alguien más, ¿no? Entonces, desafortunadamente se rompe ese matrimonio, pero hay una nueva reconciliación, y eso es lo bueno, ¿no? O sea, Dios llegó, tomó control de eso, rescató ese matrimonio, y gracias a Dios que es cosa del pasado y es una experiencia no buena, pero sí para enseñanza de muchos. Entonces, en sí es el oído que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quien le prestamos oído. Eva le prestó oído a la serpiente, y eso hizo, ¿ok? Eso hizo que ella entrara en el pecado, que cometiera el pecado. Lo que entró por el oído se apoderó de su ser, de tal manera que llegó y cumple el propósito por el cual se envió esa señal. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Aunque nos sintamos halagados, tenemos que romper, cortar con relaciones donde nos halagan, nos hacen sentir bien. El que lo tiene que halagar, hacerlo sentir bien, es su cónyuge, y ese sí permítale todo lo que pueda. Pero el sexo opuesto, que no es su cónyuge,
corte inmediatamente para evitar que se llegue al pecado. Otra de las conversaciones también ilícitas viene siendo, es una conversación que nosotros mantenemos en nuestra mente. ¿A quién no le ha pasado cuando hay una dificultad, hay un problema y tu mente empieza a vagar, empieza a divagar y empieza el enemigo a meter información donde decimos nosotros, bueno, creo que no debo de soportar esto, creo que no merezco estas cosas, y así empezamos en nuestra mente a vagar. Muchas de las ocasiones, inclusive empezamos nosotros a meditar que puede haber una mejor oportunidad, una mejor persona y todo eso. Entonces, es una conversación ilícita también que tenemos en nuestra mente. Es Satanás mismo poniendo ideas en nuestra mente y nosotros desde... le estamos anidando, le estamos dando lugar a ellos sin renunciar. Nosotros tenemos que renunciar a todas aquellas cosas que nos lleven a la destrucción. El propósito de Dios es que los matrimonios permanezcan hasta que la muerte los separe. ¿Okay? Entonces, esta es otra de las conversaciones que nosotros nos mantenemos en nuestra mente, que también dan el mismo resultado que si fuera la persona o el sexo opuesto o fuese algún amigo. Sí, es otra conversación ilícita y tremendamente, porque fíjense que es algo, es bien tremendo esto cuando Satanás, sabemos que la mente es el campo de batalla de Satanás. Entonces, cuando tú te permites tener pensamientos errados, estás escuchando al enemigo de Dios. Dice el Señor, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Sabemos con certeza que el ser humano, Dios lo creó con la necesidad de amar, pero también de ser amado. Entonces, cuando esto sucede, ahorita que escuchaba y que es a través del oído, muchas mujeres están en una gran necesidad de ser reconocidas, de ser aceptadas por el esposo, pero Satanás sabe bien de qué tenemos necesidad y envía esto y empiezan a halagarte y tu mente empieza también a platicar con Satanás. Y Satanás, algo que hace, yo lo leí en un libro, entra con el yo, es decir, tú sientes que eres tú la que está pensando él, pero él está poniendo esos pensamientos que te están llevando a la destrucción. Y esa es una conversación ilícita que tú, en el momento que la identifiques, ahí es un tiempo propicio de romperle y decir, nada que Dios no ha plantado en mí va a fructificar, y todo pensamiento inicuo yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Así como decía Pablo, nada de lo que él no siembra en mí va a dar fruto. Y es muy fácil cómo detectar esto. Dice el Señor, en esto pensar, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de respeto, en todo lo de buen nombre. Y una vez que tú identificas que en tu pensamiento dices tú, esto no tiene buen nombre, esto no es recto, no es puro, entonces es momento preciso de echarlo fuera, porque esto va a traer una consecuencia muy grave. Así es. Sí, y ahí es en nuestra mente, como dice Lupita, ahí es donde está la verdadera batalla. Así es. Y yo recuerdo cuando, les daba clase a los jóvenes, ¿verdad? Yo siempre ilustraba las clases y yo les ponía, hagan de cuenta, en su mente está un angelito por un lado, un diablito por otro lado, y va a haber una guerra. Y ahí es donde está la comunicación ilícita, ¿verdad? Donde estás tú dándole oído, así como le estás dando oído a Dios, lo que Él está diciendo, también estás conversando con el enemigo, con Satanás, el que te está diciendo todo lo contrario. Y ahí está la guerra, en que uno te dice, mira, esto está mal, esto no se debe de hacer, pero el otro te dice, no, pero mira, tú te lo mereces, tú has sido buena, tú mereces algo mucho mejor. Entonces ahí está la guerra, y ahí está la guerra, pero tú vas a hacer la decisión, ¿a quién le vas a creer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú tienes la decisión, tú vas a decidir si le vas a obedecer a Dios o si le vas a obedecer al enemigo, a Satanás, al diablo, al chamuco, como le digas. Así es. Pero tú vas a decidir, así que está en ti el poder de decidir a quién vas a hacer caso, a quién vas a obedecer. Y sabemos que todo acto, toda decisión va a traer su consecuencia. Si tú haces caso, por supuesto, a la voz de Dios, a la voz de aquel ángel, si tú te imaginas aquel angelito en la mente y aquel diablillo en la mente, si tú le haces caso a aquel angelito, entonces tú sabes que vas a tener buenas consecuencias. Pero si tú le haces caso a aquel diablillo, aquel que te está diciendo, así como la serpiente, van a haber esas consecuencias muy negativas, y no solamente te va a afectar a ti,
no solamente nos afecta a nosotros, nos afecta al cónyuge, a los niños, a los nietos, a los bisnietos, tataranietos, a todos los que vienen la descendencia atrás. Le afecta tanto como a la familia de la mujer, así como a la familia del hombre. Ya es que ya cuando hay un matrimonio hay muchas familias, ya dos familias, muchas personas integradas. Y yo he visto casos en que se destroza ya sea la mamá de la joven o del hombre o de la mujer, cómo se desintegra toda esta familia. Así que nosotros podemos hacer decisiones buenas. Nosotros tenemos esa habilidad, estamos hechos, como dice Armida, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. No somos animalitos, somos personas que razonamos, que podemos hacer buenas decisiones. Y nada más está en que tú lo digas. Muchas veces con nuestra misma lengua nos enlazamos. Con nuestros dichos, dice la palabra de Dios, que nos enlazamos. Así que queremos hacer lazos buenos, lazos firmes, lazos que nos lleven a ser mejor. Así que nuestra mente, tenemos que tener mucho cuidado con esa guerra en la mente. Las batallas. Sí, saben que en sí los 3 tipos de conversaciones, los 2 anteriores, pasan por ese filtro de la mente. Ninguna persona, o sea, después de que entabló una conversación ilícita con el sexo opuesto, con una amiga, en su mente y todo, o sea, las otras 2 también pasan por el filtro de la mente. Nadie de nosotros termina tomando una mala decisión o termina destruyendo un hogar si antes no hubo pasado esa guerra en nuestra mente, ¿no? Así es. O sea, toda persona que llegó ahí, nadie le llegó de sorpresa y despertó en un lugar que no quería repentinamente, no. Simple y sencillamente fue un proceso el cual no se detuvo en ninguna de las etapas, porque primero es pones el oído, la otra lo piensas, lo dejas un tiempo en tu mente, así se puede decir, en el proceso de estarlo planeando de cocimiento, de planeación y todo eso. Entonces, lo último es la ejecución. Entonces, quiere decir que permitimos todo el proceso sin frenarlo. ¿Okay? Porque nadie, como les digo, nadie llega a cometer ese error o esos errores de la noche a la mañana y sin previo aviso. No, hubo muchos avisos en el camino, los cuales en ninguno de los momentos se detuvo. Entonces, bueno, nos vamos a ir a otra pausa y vamos a regresar ya para estar finalizando con este tema de conversaciones ilícitas. Hay mucho que compartir, pero desafortunadamente el tiempo es corto, así es que no le cambie, siga con nosotros. Estamos en su programa Disfrutando el Matrimonio y espero que usted esté disfrutando también de esta plática y sea edificación a su vida. Mi vida sin ti, no me puedo imaginar mis horas sin tu silencio. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu. Bueno, pues hemos regresado aquí a su programa Disfrutando el Matrimonio. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos ya en la conclusión de este tema de conversaciones ilícitas. Bueno, ya dijimos todo lo que no debemos hacer, aquellas cosas que no son permitidas, que no están dentro de la legalidad de un matrimonio. Entonces, las pláticas con el sexo opuesto, algunas conversaciones que tenemos con amigas que no son las personas indicadas para compartir los momentos difíciles que estamos pasando en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y aquella lucha que tenemos en nuestra mente también cuando hay problemas y hay dificultades en nuestra relación. Y son todas esas cosas que debemos evitar. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra? Porque creo que Dios ya sabía que íbamos a pasar por todos este tipo de dificultades, de a veces desacuerdos, donde la relación no está bien. Y aún inclusive he conocido personas que dicen, yo estaba muy bien en mi matrimonio, pero no sé qué pasó, ¿no? O sea, también se enlazó en unas conversaciones ilícitas y de ahí salieron relaciones ilícitas. ¿Okay? Dan a luz relaciones ilícitas. De fruto al pecado, así es, a la muerte. Exactamente. Entonces, pero Dios diseñó un plan perfecto, ¿verdad?, para nosotros. Y dice que debemos de cuidarnos, debemos de protegernos, todo lo que esté en nuestras manos para hacer bien,
hagámoslo. Y ahorita vamos a dar unos consejos prácticos, pero por el momento voy a leer lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos, el capítulo 1, del verso 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjense ahí, o sea, que el que nosotros no nos veamos involucradas en algún consejo malo, que no hayas ido a tomar un mal consejo. Dice: bienaventurado el varón, está hablando varón y a mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecado, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué quiere decir? El camino quiere decir que no estábamos pecando. Bienaventurado aquel que no ha pecado, ¿ok? Sí, que no se ha dado esa oportunidad de estar en el camino de pecado. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿ok? Aquellos que, como decía hace un momento, ¿no? Que se hacen reuniones donde empiezas a escarnecer a todas las personas con las que está mal, a tu cónyuge probablemente. Sí. Entonces dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir? El consejo. Y tengo que estar pendiente de lo que Dios dice, ¿ok? Lo que Dios dice, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. Que te deleites, que te agrade hacer lo que Dios dice. Porque de repente a muchas personas dice, es un sufrimiento el obedecer a Dios, el hacer lo que Dios dice. Y no, nos tenemos que deleitar en hacer el bien. Probablemente mi situación no esté muy bien con mi cónyuge, probablemente él no me está diciendo lo que los demás me dicen. Pero dice que en la ley de Jehová está tu delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir? El enemigo no duerme, por lo tanto yo tengo que tener presente el consejo de Dios de día y de noche, o sea, en todo tiempo. Te está diciendo a todas horas, medita lo que Dios dice que te conviene. Entonces, dice, ¿por qué? O sea, nos está diciendo, bienaventurados, o sea, el que hace eso, el que hace lo otro, pero ¿por qué? Porque te da unas promesas. Entonces, ahí vienen las promesas enseguida y nos dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y se que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Okay? Nos quiere bendecir, quiere que nosotros tengamos frutos buenos, ¿okay? Dice que da su fruto en su tiempo. O sea, sí, me imagino yo esos árboles de frutales que están llenos de frutos, o sea, que son los que el agua no les falta. Recuerdo yo de niña teníamos una mata de plátanos que estaba justamente donde lavábamos ahí, y todo el agua caía todo el tiempo, constantemente. Era un árbol enorme, que, o sea, una planta enorme, y todo el tiempo tenía plátanos. No sé yo las temporadas que eran, pero esa siempre tenía. Eran unos racimos que se doblaban los brazos así, y era debido a que el agua estaba cerca. Entonces, estaba lleno de agua, ¿verdad? Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Okay? Todo lo que hace prosperar. Y todo lo que hace prosperar. Dios nos quiere ver prosperados en todo. Dios quiere que su matrimonio pueda superar todas aquellas adversidades, ¿sí? Que dice que será como que su hoja nunca cae, que nunca caigan esas hojas de amor, esas hojas de armonía, esas hojas de la paz en el hogar, o sea, que nunca caigan. Ese es el propósito de Dios. Sí, porque llega un momento que estamos como cuando llega el otoño, ¿no? O sea, a veces hay matrimonios que se encuentran en esa etapa de otoño, donde todas las hojas están cayendo. Ves y no ves nada atractivo, ¿no? En la relación. Hay momentos así. ¿Cuántos no hemos pasado por momentos en que no ves nada atractivo en la relación? Así es otoño, no ves ningún árbol atractivo. Pero dice que los que meditan en la ley, los que hacen lo que Él está demandando, que nos cuidemos, que permanezcas lejos de aquellos que hacen el pecado. Así es. ¿Sí? Permanece lejos aún de las personas que hacen el pecado, y también que permanezcas lejos de todo aquello que te pueda llevar al pecado, aún en tu mente. Hay personas que no necesitan conversar con nadie, simple y sencillamente darle rienda suelta a lo que está en su mente, y desde ahí ya se comete pecado. Planean. No, hombre, la mente es algo que tú le das esa rienda suelta, y pasa mucho que si tú tienes un conflicto con alguien, empiezas y le voy a decir tal y tal, y el diablo ahí dictándote todo lo que tú tienes que hacer, porque evidentemente cuando escuchamos la voz de Dios es diferente. Pero este salmo me encanta el poder concluir con esto y decir que Dios, los pensamientos que tiene para con nosotros son de bien. Él quiere siempre estar,
del lado de nosotros, está siempre a favor nuestro, su oído está inclinado ahora sí para escuchar nuestras peticiones, y es maravilloso no tener estas conversaciones ilícitas y agradar a Dios, y Él nos prosperará, como dice este hermoso salmo. Así es, y también, bueno, cuando necesitamos esas palabras bonitas que tal vez el esposo, tal vez no las escuchamos, en esos momentos vayamos a la Biblia, vayamos a la palabra de Dios, porque Dios nos dice tantas cosas bonitas, que Él nos cuida, nos ama, que Él ha dado lo más preciado por nosotros, que nosotros somos frágiles, especiales, que Él nos cuida como la niña de sus ojos, que somos especial tesoro, que bueno, muchas cosas hermosas. Yo pienso que las cosas más hermosas que una persona te puede decir es Dios. No hay cosas más hermosas que la palabra de Dios aquí nos dice. Así que ya sabemos ahora cómo identificarlo, ¿verdad? Cómo evitar esas conversaciones ilícitas. Por lo tanto, ahora vamos a enfocarnos más en lo que Dios dice, ¿verdad? Qué bonito terminar con la palabra de Dios, que es lo que nos da vida. Y nos da vida y nos da mucha vida en abundancia. Y en abundancia. Exactamente. Bueno, pues el consejo que yo les quiero dar es que si estamos deseosos de hacernos sentir bien, les sugiero, por favor, usted, esposo o esposa, empieza a halagar a su cónyuge, empieza a decir esas palabras bonitas para que cuando vaya a algún otro lugar y tenga conversaciones no esté anhelando ni esté deseosa o deseoso, ¿verdad? De hacerse sentir bien, sino que ya desde casa vaya sintiéndose bien, ¿ok? Así es que dele todo aquello, ¿verdad?, que puede encontrar fuera. Es usted su proveedor. Usted, esposa, tiene que ser el proveedor de las buenas palabras, de los halagos de su esposa. Usted, esposo, es el proveedor de los halagos de su esposa. Así es que no tenga límites, dígale todo lo que quiere y verá que esto da resultado. Así es que les damos las gracias por habernos acompañado. Este fue su programa Disfrutando el Matrimonio. Lupita, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer, de veras. Al contrario, muchas gracias. Nidia también, muchas gracias por su aportación a este tema. Estamos muy contentos de que haya estado con nosotros y esperemos haya sido de gran bendición para usted también. Se despide su programa Disfrutando el Matrimonio, Armida de Valdés. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Alcance Televisión presentó